Bienvenidos. Hoy vamos a asumir el rol de arquitectos del conocimiento. Juntos, construiremos desde los cimientos una comprensión profunda de un modelo bastante particular que busca fusionar neurociencia, textos antiguos y un lenguaje casi judicial para redefinir la transformación personal. Y todo, absolutamente todo este sistema, se edifica sobre esta premisa tan potente que ven en pantalla. La idea de una transición, de dejar de ser una víctima de la biología, de la genética, para convertirse en el arquitecto de la propia realidad. Bien, con esta idea como piedra angular, empecemos a cavar los cimientos. Para levantar esta estructura de entendimiento, vamos a seguir un plano muy preciso. Empezaremos con los dos diseños fundamentales, luego analizaremos los materiales de construcción, lo que se llama la sustancia del reino. Examinaremos la herramienta principal, nos meteremos de lleno en la neurobiología del cambio y finalmente veremos las aplicaciones prácticas del día a día. Muy bien, primera fase, los cimientos. Aquí establecemos el conflicto central que presenta todo el material. Se trata de dos diseños opuestos, dos sistemas operativos, por así decirlo, que están arraigados en nuestra neurobiología y que constantemente compiten por gobernar nuestra percepción de la realidad. El primer diseño se define por algo que las fuentes llaman el velo de la orfandad. Y ojo, esto es clave. No se presenta como una simple metáfora. No. Se habla de una interferencia eléctrica literal en el cerebro. Una especie de estática que lo mantiene bloqueado en un estado de ondas cerebrales de alta frecuencia, el high beta, que es el estado de máxima alerta, de lucha o huida. Un estado que impone una perspectiva de supervivencia y miedo constantes. Y miren qué interesante cómo se enmarcan estos dos estados. Por un lado, la orfandad, que es básicamente un estado biológico de pura supervivencia, miedo, reacción, escasez, ansiedad. Por el otro, el gobierno, que se describe como el diseño original, un estado de paz, de autoridad, de respuesta consciente, no de reacción, de plenitud y sobre todo de autorregulación. Perfecto. Ya tenemos los dos diseños opuestos. Ahora, para levantar la nueva estructura, necesitamos los materiales. ¿Cómo se pasa del diseño de orfandad al de gobierno? Bueno, el sistema propone que primero hay que entender las sustancias fundamentales, los materiales divinos, con los que se edifica esta nueva realidad. El primer material es Zoe. Según la fuente, no estamos hablando de la vida biológica común y corriente, el bios. No. Zoe se define como una forma de vida de un orden superior, divina, eterna, incorruptible. Una energía que se dice emana de un origen distinto. Y aquí está el para qué sirve, la función práctica. Zoe actuaría como el combustible que, literalmente, desplaza la fatiga crónica, descrita aquí como fatiga de la muerte adánica, y repara la biología desde un nivel más profundo. El segundo material es pleroma. Este es un término griego que significa plenitud total. Representa una realidad de autoridad absoluta, donde la escasez, la falta, la amenaza simplemente no pueden coexistir. Son disueltas por esta plenitud. Y el tercer material clave, arché. Se define como el principio, el origen, el diseño original que ya está terminado. Y la implicación de esto es tremenda. Se trata de un estado donde la provisión siempre es anterior a la necesidad, lo que en teoría elimina de raíz la base misma de la ansiedad. Bien, ya tenemos los cimientos y los materiales. Ahora pasamos a la estructura, a la herramienta maestra para ejecutar toda esta transformación, el llamado protocolo del espejo. El proceso se pone en marcha con la metanoia. De nuevo, se insiste en que no se trata de una conversión religiosa en el sentido tradicional. Se enmarca como un acto casi legal, un giro judicial de 180 grados en el enfoque de la mente. Dejar de mirar el caos, el sistema caído, para enfocar la atención en el arqué, en el diseño original. Y el fundamento de todo el protocolo se ancla en este pasaje bíblico específico. La idea central es que la transformación ocurre por contemplación. Al observar como en un espejo una realidad superior, algo en nosotros cambia para reflejarla. Y aquí se desglosa la técnica práctica, un proceso de 4 pasos.
Lo fascinante es que según la fuente, esto se basa en la realidad biológica de las neuronas espejo. Estas son las células cerebrales que se activan igual cuando hacemos algo que cuando vemos a alguien más hacerlo. La premisa del protocolo es esa, que al contemplar activamente una realidad de paz y autoridad, nuestro cerebro empieza a imitarla y a reconfigurarse biológicamente. Esto nos lleva de lleno a la parte más técnica. ¿Cuál es el efecto tangible, a nivel de hardware y software cerebral, de aplicar este protocolo? ¿Qué pasa en el cerebro? Esta tabla lo resume de forma muy clara. Se propone un cambio neuroquímico total. Se pasa del cortisol, la hormona del estrés y el desgaste, a la serotonina, que genera estabilidad y paz. Y a nivel de ondas cerebrales, se busca salir del estado de alerta y fatiga del high beta para entrar en las frecuencias alfa y teta, que están asociadas a la calma, el reposo y la creatividad. El centro de mando pasa de la amígdala reactiva a la corteza prefrontal, el centro ejecutivo del cerebro. Y se habla de un reesculpido físico del hardware cerebral. La corteza prefrontal se convierte en el centro de gobierno. La amígdala, ese radar del miedo, es silenciada. El hipocampo, nuestro archivo de memorias, es limpiado de registros de dolor. Y se crean nuevas sinapsis, nuevas conexiones, que sostienen esta nueva forma de pensar. Para describir las viejas rutas neuronales, las que están endurecidas por la costumbre, la tradición o la religión, el material de origen usa una metáfora muy potente. Son como tinajas de piedra, rígidas, viejas, esclerosadas. Y el vino nuevo, en contraste, ¿qué es? Es la neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones. Una flexibilidad que permite romper esas estructuras rígidas para dar paso a una expansión de vida. Y llegamos a la fase final, los acabados. ¿Cómo se lleva toda esta teoría arquitectónica a la práctica del día a día? ¿Cómo se vive en este nuevo edificio? La herramienta principal para el gobierno diario es lo que se llama el choque de mentes. La técnica consiste en tomar una verdad considerada legal y superior, un escrito está, e imponerla sobre una sugerencia biológica inferior, como un pensamiento de miedo o de escasez. Y de nuevo se hace una distinción muy importante. Esto no es simplemente pensamiento positivo. Se describe como una colisión de frecuencias. Una frecuencia superior, la de la sustancia del reino, que desplaza físicamente a la frecuencia inferior de la mentira, como una señal de radio más potente que anula una más débil. ¿Y cuál es el objetivo final de todo esto? Habitar en lo que los textos denominan el séptimo día, que aclaran, no es un día de la semana, no es un tiempo cronológico, es un estado del ser. Un estado donde se opera desde la certeza de una obra ya terminada y de una provisión que preexiste a cualquier necesidad. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta provocadora que se extrae de la misma fuente. ¿Es realmente posible desalojar esas estructuras de piedra, esas redes neuronales rígidas de nuestro propio entendimiento, para permitir que un diseño completamente nuevo sea construido en su lugar? La pregunta queda abierta.